Bienvenidos a Palabra de Vida. Bendito sea el nombre de nuestro Dios, que nos permite meditar en su palabra y poder llenarnos de esa gloria y de esa verdad preciosa. Quiero iniciar, mis hermanos, con el verso de 2 Corintios capítulo 3, 17. Donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Allá hay liberación. Ponga ese texto en su corazón. Cuando el Espíritu Santo está obrando en la vida de una persona, Dios traerá transformación profunda. Y eso es lo que nos dice la Escritura. Estamos estudiando el tema la Iglesia del Espíritu Santo. La Iglesia tiene que moverse en esa gracia y en ese poder. Y que el poder del Espíritu se manifieste a través de la iglesia. Pero recuerda que la iglesia eres tú. No es un edificio, eres tú la iglesia. Entonces el Espíritu Santo se podrá mover con poder en tu vida cuando tú estás lleno de la plenitud de Dios. Dice que la voluntad de nuestro Dios es vuestra santificación. Y esto es importante poderlo comprender poderosamente. Dios te llama a esa comunión con el Espíritu Santo. Vamos a orar y darle gracias. Señor, gracias por este tiempo que nos das. Dirígenos a través de tu Santo Espíritu y poder comprender, entender tu propósito para nuestra vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hemos estado estudiando ya varias cuestiones que son muy importantes de mantenerlas en nuestro corazón. Ahora bien, vamos a comenzar a ver algunos pasajes de la Biblia donde el Espíritu Santo se comienza a manifestar desde el principio. Y para eso nos tenemos que ir al capítulo 1 de Génesis, o sea, en el principio de la creación. En el principio de la creación. Y yo le invito a que tome su Biblia y busque en Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1. Eso nos va a ayudar grandemente para ir entendiendo. Porque el Espíritu de Dios dice que desde el principio se movía. Ya estaba actuando de acuerdo al plan y propósito de nuestro Dios. Dice Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Verso 2. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Esto es lo que me está diciendo esta versión. La versión es la RBA de 1989. Dice así. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano. No había luz. Y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Bueno, entonces comienza el Señor a dar la palabra y Dios comenzó a la creación. Y lo que pone primeramente el Señor es luz. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Tengo otra versión, que es la versión BIN, versión israelita nazarena. ¿Qué nos dice la Escritura en estos primeros versos? Quiero que tome nota. Dice, en un principio crió Dios el cielo y la tierra. Y la tierra estaba sin forma y vacía. La oscuridad cubría la superficie del abismo y el aliento de Elohim, el espíritu de Elohim, se movía sobre la superficie del agua. Elohim dijo, que haya luz, y hubo luz. Muy bien, a la palabra del Señor, escuche bien, se comenzaban a dar todas las cosas, la creación.
Cuando tú operas en el Espíritu y estás en la plenitud de Dios, a toda palabra de bendición que tú envíes, tendrá poder para bendecir. Y las cosas se darán, aunque tú no lo creas. Ahora bien, la condición es actuar de acuerdo a la voluntad de Dios, en santidad. O sea, a veces hay mucha oscuridad tocante a esto. Mira lo que dice la Biblia Peshita, o léelo, escúchalo. En el principio crió Dios los cielos y la tierra era caos y vacuidad, o sea, agua. Todo era agua. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo y el Espíritu de Dios incubaba sobre la faz de las aguas. Y Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Y luego el Señor dice, y vio el Señor que la luz era buena. Mis hermanos, qué bello es poder encontrar y ver que Dios comienza una creación perfecta. En la versión RBA hay pasajes de la Biblia que no son iguales a otros. Por ejemplo, en el verso 6 dice, entonces dijo Dios, haya una bóveda en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. Las versiones dicen un firmamento. Pero aquí nos está dando una palabra bien importante. Haya una bóveda en medio de las aguas para que separe las aguas de las aguas. Y en el verso 7 dice, e hizo Dios la bóveda y separó las aguas que estaban debajo de la bóveda de las aguas que estaban sobre la bóveda, y fue así. Bueno, entonces estamos viendo que hay agua arriba y agua abajo. O sea, el Señor mismo dijo que puso los fundamentos de la tierra sobre las aguas. Solo a través del Espíritu podemos comprender estas maravillas de la Escritura. Pero aquí está actuando el Espíritu Santo de una manera maravillosa. Porque dice, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Desde un principio el Espíritu Santo comenzó a realizar todo aquello que le demandó el Padre para la creación y para todo propósito hasta el final. Entonces, Dios nos está dando una enseñanza maravillosa en este sentido. En el principio de la creación. Entonces, presente y activo en la creación, moviéndose sobre la creación, lo que nos está diciendo Génesis capítulo 1, verso 2. Ahora bien, ¿qué nos está hablando el Señor en el Antiguo Testamento? O sea, en el primer pacto. El origen de los poderes sobrenaturales. Y esto lo tenemos que ver en Génesis 41, 38. Génesis 41, 38. Por favor, abra su Biblia y busque Génesis 41, 38. Aquí encontraremos lo que nos dice la Escritura. Y verso 39. Dice, entonces el faraón dijo a sus servidores, ¿podremos hallar otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios? Está hablando de José. Mis hermanos, el Espíritu de Dios ya estaba operando en José. Y esto es en el Antiguo Testamento. Algunos argumentan que el Espíritu de Dios no se movía igual como se mueve en el Nuevo Testamento. El propósito es el mismo. Solo que hay una cuestión maravillosa que tenemos que diferenciar.
Pero el Espíritu Santo se movía sobre José. ¿Podremos hallar otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Verso 39. El faraón dijo a José: puesto que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay nadie tan entendido ni sabio como tú. Bueno, este es un asunto de subrayar esta palabra. Si el Espíritu Santo está operando en nuestra vida, entonces habrá sabiduría, habrá entendimiento de las cosas de Dios, aún de las cosas naturales. De las cosas naturales. Entonces, este es el origen de los poderes sobrenaturales, que es la presencia de gloria del Espíritu Santo. Veamos otro aspecto. Es el dador de las habilidades artísticas, de los diseñadores de Dios. Vamos a Éxodo 31, del 2 al 5. Éxodo 31. ¿Qué dice la palabra en Éxodo 31, 2, 5? Mira, yo he llamado por nombre a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo he llenado del Espíritu de Dios, con sabiduría, con entendimiento, con conocimiento y toda habilidad de artesano, para hacer diseños artísticos y para trabajar en oro, plata y bronce, en el tallado de piedras para engastar, en el tallado de madera y para realizar toda clase de labor. Mis hermanos, aquí la palabra nos está hablando que el Espíritu Santo da habilidades poderosas. Son diseñadores de Dios. Y lo dice claramente. Y esta es una habilidad que da el Espíritu Santo. Encontramos otro aspecto importante, que es la fuente de fuerza y de poder. Escuche. El Espíritu Santo es la fuente de fuerza y de poder en Jueces 3, 9 y 10. Jueces, mis hermanos, 3. Jueces 3. Veamos qué dice aquí la palabra en Jueces. Jueces 3. Un momentito. Jueces 3. Muy bien. ¿Qué nos está diciendo aquí la Escritura? En Jueces 3, 9 y 10. Dice así la palabra. Pero cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová, Jehová levantó un libertador a los hijos de Israel, quien los libró. Este es Otoniel, hijo de Kenaz, hermano menor de Caleb. El Espíritu de Jehová vino sobre él y juzgó a Israel. Salió a la guerra y Jehová entregó en sus manos a Cusán Risitaim, rey de Siria, Mesopotámica, y su mano prevaleció contra Cusán Risataim. Mis hermanos, la palabra dice que el Espíritu de Dios, el Espíritu de poder, vino sobre sus hijos. Entonces, la fuente de poder, la fuente de inteligencia, de habilidades, de los poderes sobrenaturales, es a través del Espíritu Santo. Y claro está también, es la inspiración de la profecía.
es la inspiración de la profecía. Y buscamos en nuestra Biblia, en el primer libro de Samuel 19:20. Primer libro de Samuel 19 y 20. ¿Qué nos dice la palabra? Dice de la siguiente manera: y Saúl envió mensajeros para que prendiesen a David. Estos vieron a un grupo de profetas que estaban profetizando y a Samuel que estaba allí y los presidía. Entonces el Espíritu de Dios vino sobre los mensajeros de Saúl y ellos también comenzaron a profetizar. Cuando le informaron a Saúl que envió otros mensajeros, los cuales también profetizaron, Saúl envió mensajeros por tercera vez y estos también profetizaron. Mis hermanos, el Espíritu Santo es lo que mueve todo. Escuche, es lo que mueve todo el Espíritu Santo. Si usted sigue leyendo hasta el verso 29, encontramos esa gracia y ese poder de Dios operando sobre sus hijos. Pero ¿quién era Otoniel? Era un hombre de Dios. Era un hombre que estaba tomado por el poder del Espíritu. Muy bien. Es el mediador del mensaje de Dios. Miren, mis hermanos, si Dios quiere mandar un mensaje a través de alguien, va a buscar el vaso perfecto, el vaso que esté lleno de la presencia de Dios. Y sobre de él dará el mensaje. Y aquel hombre es el responsable de dar el mensaje exactamente como fue recibido. Ni quitar ni agregar. Es dar la palabra. ¿Qué nos dice Miqueas 3:8? Vamos, mis hermanos, a Miqueas 3:8. Yo creo que el Señor nos ayuda grandemente a través de lo que el Señor quiere hacer en nuestras vidas. Miqueas 3:8. ¿Qué nos dice la Escritura? Leamos. Dice así: en cambio, yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, espíritu de juicio y de valor, para declarar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Bueno, ¿está escuchando esta palabra? Miren lo que está diciendo aquí la Escritura. Aquí el profeta está denunciando el pecado de Israel. Cuando hay un verdadero profeta, lo primero que va a denunciar es el pecado. Dice Miqueas 3:8. En cambio, yo estoy lleno del poder del Espíritu de Jehová, espíritu de juicio y de valor, para declarar a Jacob su rebelión y a Israel su pecado. Mis hermanos, necesitamos movernos en esa gracia. Pero fíjese bien. El vaso tiene que ser lleno de la plenitud de Dios. Limpio, sin estorbo. Yo creo que Dios nos está hablando de una manera muy, pero muy especial, mis hermanos. Estamos viviendo tiempos de mucho pecado, de mucha apostasía. Hay mensajes que escuchamos y claro está que deja mucho que desear. En vez de confrontar,
en vez de hacer que el Espíritu de Dios obre gracia y poder para transformar nuestras vidas. En el Antiguo Testamento o en el Antiguo Pacto, primer pacto, encontramos una profecía en el Antiguo Testamento bien preciosa. La limpieza del corazón para una vida en santidad. Ya nos lo está diciendo el Señor desde muy tiempo atrás. En Ezequiel 36:25. Busque por favor su Biblia, en Ezequiel 36:25. Ahí vamos a buscar y vamos a encontrar ahí. Encontremos aquí en Ezequiel. Muy bien. Dios nos llama a algo maravilloso. Muy bien. Ezequiel 36:25. ¿Lo tenemos, mis hermanos? Muy bien, leamos. Dice, entonces dice, esparciré sobre vosotros agua pura. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor acá? Te limpiaré y seréis purificados de todas vuestras impurezas. Vea, el Señor conoce cómo está nuestro ser. Le está diciendo a su pueblo, os purificaré de todos vuestros ídolos. Os daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne, dice el verso 26. Pero vea lo que dice el 27. Y pondré mi espíritu dentro de vosotros y haré que andéis según mis leyes, que guardéis mis decretos y que los pongáis por obra. 28. Y habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo y yo seré vuestro Dios. 29. Os libraré de todas vuestras impurezas. Llamaré al trigo y lo multiplicaré. Y no os someteré más al hambre. Yo no sé si Dios le está hablando a usted a través de esta palabra de Ezequiel. ¿Qué le está diciendo a su pueblo? Que lo limpiará, lo va a purificar, le derramará agua limpia. Pondré mi espíritu en vosotros. Dios es maravilloso. El Espíritu Santo obrando en todo momento. Ahora podemos verlo operando a través de la salvación. La salvación viene a través de nuestro Señor Jesucristo. Él murió en la cruz por ti. Ahí es donde se manifestó el amor de Dios a través de su Hijo, por ti y por su pueblo Israel. Y el Señor en su grande amor nos injertó en ese olivo para tener redención. Él vino a los judíos y a los gentiles. Su amor es maravilloso. Y el Espíritu del Señor convencerá al creyente. Va a convencer el corazón del hombre. Él lo va a regenerar también. ¿Qué nos dice entonces Tito 3:5? Busquen su Biblia, por favor. Tito 3:5. Aquí encontraremos esa palabra que hace que Dios pueda mover muchas cosas en nuestro interior y saber que Dios está obrando.
¿Qué nos dice la palabra? En Tito 3:5. Él nos salvó, dice, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo. Él es el que nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Mire, si leemos el verso 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor por los hombres, Él nos salvó no por las obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino su misericordia por medio del lavamiento de la regeneración y de la renovación del Espíritu Santo, que Él derramó, dice, sobre nosotros abundantemente por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. Y lo dice el verso 6. Entonces, vemos algo maravilloso aún dentro de lo que es la salvación, la redención del hombre. La palabra también lo dice en 2 Tesalonicenses 2:13. Veamos lo que dice 2 Tesalonicenses 2:13. Aquí encontramos también cuál es la voluntad del Padre. ¿Y cuál es la voluntad del Padre? Vuestra santificación, dice el Señor. Dice, pero nosotros debemos de dar gracias a Dios por vosotros, hermanos amados del Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, para santificación del Espíritu y fe en la verdad. Es para santificación en el Espíritu. Cuando lo vemos en el contexto de la segunda venida del Señor, el Señor nos está diciendo que debemos de estar firmes, porque con este fin nos llamó, dice Dios, por medio de nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Pero vemos nuevamente la intervención del Espíritu de Dios. Dice, para santificación del Espíritu y en la fe de la verdad. Mis hermanos, a cada instante estamos viendo que el Espíritu de Dios está obrando a través de toda la Biblia. A través de toda la Biblia, mis hermanos. Y necesitamos movernos en esa verdad de Dios. Ya hablamos de que el Espíritu Santo mora en la vida del creyente. Y Él nos va a enseñar grandes cosas. Por favor, leamos Juan 14:17. En Juan 14:17. Aquí encontramos una verdad maravillosa. ¿Qué nos dice la Escritura? Este es el Espíritu de verdad. Este es el Espíritu de verdad. Está hablando acerca del Espíritu Santo. Si tú lo lees desde el verso 15. Este es el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni lo conoce. Vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. Hay grandes promesas de Dios en ese capítulo para nosotros como hijos. Pero el Espíritu que Dios nos ha puesto a través de nuestro Señor Jesucristo es el Espíritu de verdad. Y ese Espíritu no lo conoce el mundo. Lo conocen los hijos de Dios. Y la verdad de Dios es maravillosa.
El Señor nos está hablando de algo muy importante, mis hermanos. En todo lo que Dios ha hecho y se mueve, lo ha hecho a través del Espíritu Santo. El Señor dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y el amor de Dios viene a través del Espíritu Santo. Y luego dice, miren, yo rogaré al Padre que os mande otro consolador para que esté con vosotros siempre. Esa es la promesa de Dios para sus hijos. ¿Quieres que el Espíritu de Dios se manifieste poderosamente en tu vida? ¿Quieres ser una persona totalmente diferente? ¿Con entendimiento y gracia? ¿Por qué no le permites al Espíritu Santo obrar en tu vida? Deja que el Espíritu Santo entre en tu espíritu. Transformará tu alma, transformará tu mente, tu corazón, todo. Tu cuerpo será un instrumento de gloria para Dios, ya no para el mundo. Dios te ama. Y Él está esperando únicamente que le pidas a Jesucristo que entre en tu corazón como Señor y Dios. Y entonces el Espíritu de Dios vendrá hacia ti. Y tú serás llena de esa presencia. Lleno de esa presencia. Y Dios comenzará a provocar cambios profundos en tu ser. Tú decides. Únicamente el Espíritu Santo te podrá convencer de pecado, de justicia y de juicio. Padre, gracias te damos por esta palabra. Te bendecimos. A ti la gloria, Señor, por siempre. Amén. Amén. Mis hermanos, no se les olvide seguirnos a través de YouTube, Real Sacerdocio TV, y también por Facebook, Iglesia Cristiana Real Sacerdocio. Hasta pronto y no te pierdas de este tema tan importante. Bendiciones, mis hermanos.